El síndrome metabólico, también conocido como síndrome X, síndrome plurimetabólico, síndrome de insulinoresistencia, o síndrome de Riven, es la conjunción de varias enfermedades o factores de riesgo en un mismo individuo que aumentan su probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus tipo 2, las cuales son las primeras causas de muerte a nivel mundial y en México. Síndrome metabólico se le llama a la conjunción de anormalidades bioquímicas, fisiológicas y antropométricas que ocurren simultáneamente y pueden dar oportunidad o estar ligadas a la resistencia a la insulina y, por lo tanto, incrementar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular o ambas. Dentro de estas entidades se encuentran obesidad abdominal, intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus tipo 2, presión arterial alta y dislipidemia caracterizada por triglicéridos en sangre elevados y colesterol de alta densidad bajo. Hace unos 250 años, mucho antes de que se describieran el síndrome metabólico o el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el médico y anatomista italiano Morgagni identificó la asociación entre obesidad visceral, hipertensión, aterosclerosis, altos niveles de ácido úrico en sangre y episodios frecuentes de obstrucción respiratoria durante el sueño. A mediados del siglo XX, el médico francés Vague fue el primero en identificar la obesidad androide, adiposidad en la mitad superior del cuerpo, como la afección asociada con más frecuencia a la diabetes y la enfermedad cardiovascular. En 1988, Riven observó que varios factores de riesgo, dislipidemia, hipertensión, hiperglicemia, tendían a estar juntos. Este conjunto lo llamó síndrome X. Sugirió que la insensibilidad a la insulina, con su consecuente aumento dramático de los niveles de insulina en sangre, es la causa subyacente de esta conjunción y representa, por sí misma, un importante factor de riesgo cardiovascular. Ferranini y sus colegas siguieron esta idea, coincidieron en afirmar que dicha conjunción está causada por la insensibilidad a la insulina y, pocos años después, acuñaron el término síndrome de resistencia a la insulina. El Panel 3 de Tratamiento de Adultos, ATP3, del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol de los Estados Unidos, propuso un conjunto de criterios para el diagnóstico. Al igual que la Federación Internacional de Diabetes, esta última propone como el componente esencial es la obesidad central, medida mediante el perímetro de la cintura. Seleccionando valores específicos según el grupo étnico, basándose en los datos disponibles que vinculan el perímetro de la cintura con otros componentes del síndrome metabólico en distintas poblaciones. Así como una cifra de glucosa plasmática en ayuno, por encima de 100 miligramos por decilitro o más, para validar este criterio. En el Diario Oficial de la Federación de México, publicado el 23 de noviembre del 2010, en el apéndice normativo A, refiere la modificación de la circunferencia abdominal para su aplicación en México. Para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico, se deben cumplir con 3 de 5 criterios. Presión sistólica, igual o mayor a 130 milímetros de mercurio o presión diastólica, igual o mayor a 85 milímetros de mercurio o un tratamiento contra la hipertensión diagnosticada anteriormente. Triglicéridos elevados en sangre, igual o mayor a 150 miligramos por decilitro, o un tratamiento dirigido a este trastorno de los lípidos. Colesterol HDL. También llamado colesterol bueno, por debajo en hombres de 40 y en mujeres de 50 miligramos por decilitro. O un tratamiento dirigido a este trastorno de los lípidos. La circunferencia abdominal en hombres igual o mayor a 90 y en mujeres igual o mayor a 80 centímetros. Y la glucosa plasmática en ayuno igual o mayor a 100 miligramos por decilitro o diabetes tipo 2 diagnosticada anteriormente.
Con los criterios anteriores para el diagnóstico del síndrome metabólico, observamos la participación de sus 4 componentes principales. La obesidad central o abdominal. La resistencia a la insulina. La presión arterial por encima de los valores normales. Y la dislipidemia. La obesidad forma parte del síndrome metabólico, y es un factor de riesgo conocido, particularmente enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño, ictus o enfermedad cerebrovascular y osteoartritis, así como para algunas formas de cáncer, padecimientos dermatológicos y gastrointestinales. Las personas con exceso de peso deben conocer cuál es el problema principal de obesidad. Obesidad periférica o ginoide, también llamada en forma de pera. Grasa acumulada en glúteos, muslos y brazos. Obesidad central, abdominal o androide, también llamada en forma de manzana. Grasa acumulada en el abdomen. El riesgo de la obesidad depende en gran medida de la localización de la grasa, siendo aquella que se acumula en el abdomen la que aumenta en mayor medida el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Por ello, mantener el peso dentro de unos límites normales es muy importante para el buen funcionamiento del corazón, los vasos sanguíneos, el metabolismo, los huesos y otros órganos de nuestro cuerpo. Para saber si somos obesos, realizaremos 2 mediciones. La primera es con una cinta métrica. Estando de pie, se expulsa el aire y se rodea la cintura a nivel del ombligo. Luego compara el resultado de acuerdo al grupo étnico que corresponda. La segunda medición corresponde al índice de masa corporal, que se obtiene dividiendo el peso en kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado, siendo sobrepeso a partir de 30. El perímetro de cintura es uno de los criterios para el síndrome metabólico. Es un indicador independiente de grasa corporal, abdominal, visceral y subcutánea abdominal. Y es mejor para predecir estas variables que la combinación de perímetro de cintura e índice de masa corporal. El aumento del perímetro de cintura y el índice de masa corporal van asociados a la pérdida de sensibilidad a la insulina y el aumento de los índices de insulina en ayunas. La obesidad es un riesgo para la salud incluso cuando el índice de masa corporal no es muy alto. El perímetro de cintura resulta altamente útil como índice de adiposidad. Para medir el perímetro de cintura tan solo se requiere una cinta métrica, mientras que para calcular el índice de masa corporal es necesario medir el peso y la altura y realizar cálculos. En la siguiente tabla podemos observar las cifras de perímetro abdominal por grupo étnico. Como nos damos cuenta, en nuestro país los límites para el hombre es de 90 centímetros, para la mujer de 80 centímetros. La resistencia a la insulina se considera como un tronco común de algunas enfermedades como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la obesidad central, además de estar presente en individuos intolerantes a la glucosa o incluso en el 25% de personas de peso normal, aparentemente sanos con tolerancia normal a la glucosa. La resistencia a la insulina es una condición en la cual, por diferentes factores, la insulina produce una respuesta tisular menor a la esperada y, por consiguiente, condiciona aumento de la insulina en sangre o hiperinsulinemia para compensar la ineficiencia de la hormona. La hiperinsulinemia, por sí misma, es capaz de producir efectos metabólicos sobre el equilibrio hidroelectrolítico, activar procesos de crecimiento y expresión génica que producen daño orgánico, o bien, afectar procesos de coagulación y reparación.
La historia natural del síndrome metabólico no está muy clara aún, aunque se considera susceptibilidad genética a la acción de diversos factores ambientales, como son la comer grasas en la dieta en exceso, consumo de alcohol, estrés, tabaquismo, sedentarismo, multiparidad y desnutrición intrauterina, para que se desarrolle resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, lo cual origina una respuesta inflamatoria endotelial. Una susceptibilidad genética adicional propicia que este trastorno se exprese como enfermedades diversas: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia y obesidad, entre otras, las cuales a su vez condicionan más afectación endotelial, que finalmente acelera y agrava la aterosclerosis, favoreciendo la presencia temprana de complicaciones cardiovasculares. El síndrome metabólico debe concebirse como una entidad clínica caracterizada por la asociación de varias enfermedades vinculadas fisiopatológicamente a través de resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. A continuación, una breve explicación sobre el mecanismo que puede llevar a la resistencia a la insulina. Cuando ingerimos alimentos, nuestro organismo los convierte en glucosa o azúcar para su uso en la producción de energía. La glucosa se absorbe en el intestino delgado, de donde es transportada al torrente sanguíneo. Por medio del torrente sanguíneo, la glucosa llega a todas las células del cuerpo. Durante la comida y un poco después, en cuanto pasa la glucosa a la circulación sanguínea, se convierte en un polisacárido, o sea, el glucógeno, en el músculo y en el hígado para almacenarse. Así estaremos protegidos contra una baja de concentración de glucosa en sangre. El páncreas es un órgano situado por debajo del estómago. Cuando comemos, las células beta del páncreas liberan una hormona llamada insulina. La insulina es la hormona encargada de permitir la entrada de glucosa a las células, actuando como una llave en una cerradura, para que se transforme en la energía que necesitamos para nuestras funciones vitales. En algunas ocasiones el páncreas produce insulina, pero el organismo no la utiliza de manera adecuada. A esta condición se le conoce como resistencia a la insulina. No puede, por lo tanto, la glucosa entrar a las células para ser transformada en energía, acumulándose glucosa en la sangre. En un intento por introducir la glucosa a la célula, el páncreas produce más y más insulina. Con el tiempo, bajo esta condición, la producción de insulina se hace poco a poco más lenta, como si el páncreas se cansara. La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 presentan resistencia a la insulina y deficiencia en su secreción. Como ya hemos visto, se deben cumplir con 3 de 5 criterios para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. Otro componente del síndrome metabólico es la presión arterial alta, con cifras igual o mayor de 130 para la sistólica, o sea cuando el corazón está contraído, e igual o mayor de 85 para la diastólica, o sea cuando el corazón está dilatado, o hipertensión arterial ya previamente diagnosticada. En la mayoría de las personas, la hipertensión arterial no presenta síntomas, solo se detecta cuando se mide. Debido a esto, las personas pueden sufrir cardiopatía y problemas renales sin saber que padecen hipertensión arterial. La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias, cuando el corazón bombea sangre al cuerpo. A medida que envejecemos, somos más propensos a padecer de presión arterial alta, ya que nuestros vasos sanguíneos se endurecen con la edad, por la acumulación de colesterol que obstruyen el paso de la sangre por las arterias. La hipertensión arterial puede dañar muchas partes del cuerpo.
Si padece de hipertensión arterial, usted tiene mayor riesgo de sufrir una enfermedad cerebrovascular o apoplejía, enfermedad cardíaca, un ataque cardíaco e insuficiencia renal, entre otras. Controlar la presión arterial puede reducir estos riesgos. Como se muestra en esta figura, la obesidad y la resistencia insulínica, de forma conjunta e independiente, activan múltiples mecanismos de hipertensión arterial. La resistencia a la insulina, aumentando los niveles de insulina y glucosa en sangre, lipólisis para cubrir las necesidades energéticas, alteraciones en el metabolismo del hígado, disfunción endotelial, que conlleva ateroesclerosis o endurecimiento de las arterias, mal funcionamiento renal, estado proinflamatorio que contribuyen al mantenimiento de estados crónicos de inflamación sistémica y vascular local, aumento de la actividad simpática como por ejemplo el aumento de la frecuencia cardíaca, así como cambios en la leptina y adiponectina que actúan en control del apetito y peso corporal. Se ha demostrado que el síndrome metabólico es más prevalente en los pacientes con hipertensión arterial que en los que tienen obesidad, pero que en la presencia de ambos es más frecuente el síndrome metabólico. Como podemos observar en esta gráfica, la prevalencia conjunta de hipertensión arterial y obesidad en el síndrome metabólico es del 48.3% y solo hipertensión arterial 25.5% sin obesidad. O sea que aproximadamente solo alrededor del 25% de los pacientes fueron diagnosticados de síndrome metabólico, con los demás criterios ya mencionados, sin incluir hipertensión arterial. La dislipidemia es una serie de diversas condiciones patológicas, donde el elemento común es una alteración del metabolismo de los lípidos, con su consecuente alteración de las concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la sangre. Los dos tipos de lípidos más importantes en el organismo son el colesterol y los triglicéridos, como ya lo hemos comentado para fines de diagnóstico del síndrome metabólico usando los criterios de la Federación Internacional de Diabetes. La cifra de triglicéridos no debe ser mayor a 150 mg por decilitro, y el colesterol HDL o colesterol de alta densidad, también llamado colesterol bueno, no debe estar por debajo en hombres de 40 y en mujeres de 50 mg por decilitro. O bien estar en un tratamiento dirigido a este trastorno de los lípidos. El nivel normal de triglicéridos debe ser menor a 150 mg por decilitro. Los triglicéridos son uno de los tipos de partículas que transportan grasa por el cuerpo. Solo 20% de las partículas de triglicéridos son colesterol. La relativa contribución de los triglicéridos al desarrollo de enfermedades cardíacas es menos clara si se compara con las funciones más definidas de las lipoproteínas de baja y alta densidad, o sea el LDL y el HDL. Los triglicéridos son fundamentalmente partículas de grasa, pero en realidad reflejan una superabundancia de carbohidratos en lugar de grasa real en la dieta. Excepto en casos en que el nivel de triglicéridos es extremadamente alto, lo cual se debe a factores genéticos, los triglicéridos existen porque son partículas que almacenan energía eficientemente. Cada vez que hay un excedente de carbohidratos o niveles más altos de insulina se fomenta su almacenaje, y el nivel de triglicéridos sube. Tenemos lipoproteínas de baja y alta densidad, o sea el LDL, o colesterol malo, y el HDL o colesterol bueno. Para fines de los criterios de diagnóstico de síndrome metabólico, tomamos como criterio las lipoproteínas de alta densidad o HDL, las cuales están por debajo en hombres de 40 y en mujeres de 50 mg por decilitro. En el caso del LDL o colesterol malo, porque se acumula en las arterias. Sí, es deseable que se encuentre en menos de 100 mg por decilitro y en pacientes con riesgo alto por una o varias condiciones asociadas, por ejemplo diabetes e hipertensión arterial. En este caso es deseable que se encuentre menor a 70 mg por decilitro. El HDL o colesterol bueno funciona como un camión de basura.
ayudando a que las partículas de colesterol malo o LDL no se depositen en las arterias, sino que lo sacan de su sistema. Cuanto más alto el HDL, mejor. Lo que se quiere es que la mayor cantidad de colesterol salga del cuerpo, en lugar de que se quede dentro y encuentre un lugar donde acumularse. Ya mencionamos que las lipoproteínas de alta densidad, HDL o colesterol bueno cuando sus cifras están altas, tiene un efecto protector contra el colesterol LDL o colesterol malo, evitando que éste se acumule en la pared de la arteria, dando riesgo a que la placa de colesterol así formada se rompa con el aumento de la presión arterial, formando un coágulo que obstruya el paso de la sangre con oxígeno, lo que causa daño a un órgano vital como el corazón, cerebro y riñones. Como ya fue mencionado anteriormente. Como ya lo hemos mencionado, el síndrome metabólico es un conjunto de anormalidades bioquímicas, fisiológicas y antropométricas, ligadas a la resistencia a la insulina, que nos aumenta el riesgo para obesidad abdominal, intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y dislipidemia, así como sus múltiples complicaciones. Debemos de tomar en cuenta que, al igual a la mayoría de los padecimientos, lo más importante es la prevención. Entre los factores más importantes que debemos evitar son los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, el estrés y el tabaquismo, tomando en cuenta que el riesgo se exacerba con la edad. La modificación del estilo de vida sigue siendo la piedra angular del tratamiento y la prevención. La decisión de mantener un estilo de vida saludable debe tomarse lo más temprano posible, ya que con el paso de los años el riesgo aumenta y la mayoría de las ocasiones no nos damos cuenta por la ausencia de síntomas. Es mejor no tener que esperar, tener 3 de los 5 criterios necesarios para integrar el diagnóstico de síndrome metabólico, y entonces tomar la decisión de iniciar con un estilo de vida saludable. Así que si aún no lo hemos hecho, iniciemos cuanto antes. Nuestra dieta debe ser completa, equilibrada, suficiente, variada y adecuada. En el paciente obeso, perder peso previene la progresión de la intolerancia a la glucosa, a la diabetes. Se mejora la sensibilidad a la insulina. El régimen dietético hipocalórico es la base del tratamiento para la reducción de peso. La resistencia a la insulina se reduce a los pocos días de iniciar una dieta hipocalórica, aún antes de que se presente pérdida de peso. Son importantes las siguientes recomendaciones dietéticas. Evitar carbohidratos simples como azúcar, dulces, miel, etc. Preferir carbohidratos complejos como pan integral y vegetales altos en fibra. Agregar fibra soluble a la dieta, por ejemplo cereales con fibra soluble. Evitar grasas saturadas o sea las de origen animal. Preferir alimentos cocidos o asados, en lugar de fritos. El tipo de dieta puede ser individualizado de acuerdo a las necesidades particulares de cada paciente, por lo cual debe consultar a su médico o a su nutriólogo. Hacer ejercicio disminuye la resistencia a la insulina. En el paciente obeso, además de los efectos benéficos del ejercicio, la pérdida de peso mejora aún más la sensibilidad a la insulina. En el paciente hipertenso se reduce la actividad simpática. Con el ejercicio regular, la presión arterial disminuye 5 y 7 milímetros de mercurio para la sistólica y diastólica, en forma respectiva, independientemente de la pérdida de peso. Se recomienda que el ejercicio sea de 3 a 5 veces por semana, con duración de 20 a 30 minutos diarios, de preferencia de tipo aeróbico. En pacientes que nunca han practicado ejercicio físico se recomienda caminar de 20 a 30 minutos diarios. El ejercicio debe iniciarse a una intensidad leve, e incrementarse en forma gradual de acuerdo a la capacidad del individuo. El paciente mayor de 40 años debe tener una valoración cardiovascular previa al ejercicio físico por su médico tratante.
Evitar el tabaquismo, ya que se ha demostrado que disminuye la sensibilidad a la insulina, así como también aumenta el riesgo cardiovascular. Es muy importante la evaluación por su médico, para un seguimiento personalizado. De acuerdo a los resultados de su interrogatorio, exploración física y estudios de laboratorio practicados. En algunos pacientes, de acuerdo a sus necesidades individuales, puede ser necesario que el médico considere el uso de medicamentos. Gracias por su atención.